Guerra civil. En 1829 estalló una rebelión contra el gobierno de la época entre los conservadores y liberales. El detonante del conflicto es tras el nombramiento del vicepresidente Joaquín Vicuña, que a pesar de solo obtener la tercera mayoría de los votos y generando un gran descontento en el bando opositorio, lo que provocará la conformación de una alianza entre los conservadores. Al mismo tiempo, desde Concepción, un ejército a cargo de José Joaquín Prieto se declara en rebeldía apoyando al movimiento conservador y avanzan hacia Santiago. En diciembre de ese año se produce la batalla de Chico Garía, donde no hubo vencedores, pero se llega al acuerdo de que Ramón Freire tomaría el mando del gobierno, que no se cumple, tras la violación del pacto, ya que en Santiago los conservadores al mando de Portales toman el poder, por lo que Freire deja el cargo y apoya la causa del bando liberal organizando una contrarrevolución. Finalmente, tras la batalla del Escay, donde tras una dura batalla obtienen el triunfo el bando conservador, dando origen a los diseños conservadores, iniciando con el presidente José Joaquín Prieto. Gobierno de José Joaquín Prieto. José Joaquín Prieto fue un político y militar chileno. Fue presidente de la República entre 1831 y 1836, siendo reelegido para el periodo inmediatamente siguiente entre 1836 y 1841. Bajo el apoyo de Diego Portales, logró combatir una época de inestabilidad política en Chile. Creó la Constitución de 1833, restauración de los almacenes francos, descubrimiento de plata en Chañarcillo, guerra contra la Federación Perú-Boliviana, entre otras acciones. Una de sus mayores atribuciones fue la promulgación de la Ley de Instrucción Primaria, instaurando la educación gratuita dentro del país, en la que obliga a todos los niños del país a estudiar. Importancia de Diego Portales. Diego Portales fue un comerciante que estuvo al manejo del monopolio del tabaco, el té y los naipes para saldar la deuda de Chile e Inglaterra. Su importancia en el gobierno fue ser ministro del Interior, Relaciones Exteriores, Guerra y Marina. Portales planteó que para tener estabilidad institucional y política se lograría mediante un gobierno del cual el poder fuera ejercido por una autoridad fuerte y esté encima de la influencia de los partidos políticos. La Constitución de 1833 y la declaración de guerra contra la Federación Perú-Boliviana fue influenciada por Diego Portales. Constitución de 1833, redactada por Mariano Egaña tras la victoria de los conservadores en la batalla del Escay durante el periodo del gobierno de José Joaquín Prieto, fue promulgada. Esta constitución proponía que la oposición liberal fuera completamente eliminada para que el derecho de autoridad fuera ejercido, siendo así fortalecido el poder ejecutivo sobre los otros poderes, con facultades de que el presidente de la República durara en el cargo 5 años, el derecho a reelección una vez y elige funcionarios públicos y ministros, declara el estado de sitio y la capacidad de anular leyes. También en el legislativo se da que el Congreso Nacional posee una cámara bicameral en la cual los diputados pueden votar directamente y los senadores votar indirectamente. En el cargo de los senadores durarían 9 años y los diputados durarían 3. En el judicial, el Poder Ejecutivo tendría la facultad de elegir a los ejecutores. Guerra Confederación Perú-Boliviana. Perú y Chile viven un periodo de constante rivalidad tras el gran desarrollo del puerto de Valparaíso, viéndose perjudicado al puerto del Callao, también debido a la gran deuda que el Perú posee tras las campañas de independencia y otros gastos. El conflicto estalla tras la idea del presidente de Bolivia, Andrés Santa Cruz, de la conformación de un Estado que abarcará los términos de Imperio Inca y los otros alrededores del hemisferio. Este proyecto fue visto como una amenaza para la LIC, y en especial para Diego Portales, ya que lo consideran como una amenaza para la soberanía nacional. Existía un rechazo en la población de iniciar la guerra, pero tras el asesinato de Diego Portales en 1837, el gobierno manipula este hecho adjuntando el asesinato de Diego Portales a Santa Cruz, generando un rechazo a Bolivia y un apoyo a la causa de guerra. Manuel Bulnes es puesto a cargo del ejército chileno, que logra tomar control de Lima y finalmente ser el vencedor en la batalla de Yungay, provocando la disolución de la Confederación y a Valparaíso considerarse como un puerto principal. Gobierno de Manuel Bulnes. Fue presidente de la República entre 1841 y 1851. Su gobierno estuvo marcado por la política de expansión territorial, el comienzo de la colonización del sur, el reconocimiento de Chile como país independiente por parte de España y el fuerte impulso en el ámbito educacional gracias a la contratación de intelectuales extranjeros y a la fundación de instituciones como la Universidad de Chile y la Escuela de Arte y Oficios, entre otras. Además de preocuparse de vigorizar el crédito nacional en el extranjero, de promover la riqueza y la cultura y de organizar los servicios administrativos y luchas políticas. Una de sus obras fue: construyó el Fuerte Bulnes, estableció la ley de colonización, dicta la ley de amnistía y construyó el ferrocarril Copiapó-Caldera. Manuel Montt. Cuando asume como presidente, este debe lidiar con el alzamiento
de sus detractores en las ciudades de Concepción y La Serena, las cuales fueron reprimidas con la batalla de Loncomilla en el sur y el estado de sitio en La Serena, poniendo fin a la crisis en 1852. Otras de las grandes obras destacadas en su gobierno fueron que en 1845 se promulgó la primera ley de colonización para incentivar el poblamiento del territorio, siendo así la colonización de Valdivia y Yanquihue, la creación de Puerto Montt, Punta Arenas junto con Puerto Varas, con la migración de más de 3.000 alemanes que llegaron a colonizar el sur del país. Durante su periodo se redactó el Código Civil, gracias a Andrés Bello, sentando las bases del sistema legislativo. Este se aprueba en 1855. Se dio inicio a la actividad financiera con la creación de la Caja de Crédito Hipotecario y con el Banco de Chile en Valparaíso, siendo el primer banco nacional legal en 1859. Luego, en el último tiempo de su gobierno, se dan una serie de conflictos como la cuestión del sacristán, formando la formación de un nuevo partido político y otras fallas del gobierno, que degradarían este periodo llevándolo a su fin. Código Civil. En 1855, el Congreso aprobó el Código Civil redactado por Andrés Bello, primer rector de la Universidad de Chile, basándose en libros del campo de la jurisdicción, en el Código de Napoleón y las otras 7 partidas de Alfonso V. Este código es una de las bases a nivel canónico de nuestro sistema judicial nacional. Los principales fundamentos son autonomía de voluntad, protección de buena fe, sanción al enriquecimiento sin causa, la responsabilidad. Oposición liberal. En 1840 fue el inicio de la oposición liberal. José Victorino creó la Sociedad Literaria, la cual estaba formada por jóvenes insatisfechos con el gobierno. Surgen 3 ramas que fueron de la Sociedad Literaria. Club de la Reforma, organización que participaban los ciudadanos que debatían la liberación del sistema político chileno. Partido Liberal, postulaba reducir el poder ejecutivo, garantizar las libertades públicas y privadas, disminuir la influencia de la Iglesia en el Estado. Sociedad de Igualdad. Se basaba en la Revolución Francesa y sus principios, libertad y fraternidad, incorporación de sectores populares, por lo que fueron fuertemente reprimidas por el gobierno de Manuel Montt. Puta el loco bello. Fin de los decenios conservadores. Este proceso inicia bajo el periodo de Manuel Montt. El gobierno del presidente Montt se ve atacado desde muchos frentes, gracias a acontecimientos como la cuestión del sacristán, que produjo un conflicto entre el poder del Estado junto con el poder de la Iglesia, ya que el poder del Estado estaba sobre el de la Iglesia. Esto atrajo a detractores dentro del Partido Conservador, dividiéndose en 2 bandos. Sumando al déficit educacional, estalla la Revolución de 1859, iniciativa de grupos liberales de hacer un golpe de Estado al gobierno de Montt, pero estos son reprimidos al declarar estado de sitio. Luego de esto, Manuel Montt propone a Antonio Varas como próximo presidente, a lo que se forma el nuevo Partido de la Revolución Liberal Conservadora, reprobando a Antonio Varas. Este renuncia y el Partido de la Fusión Liberal pone al mando a José Joaquín Pérez, acabando con los decenios conservadores. Fundación de ciudades. Acontecimiento que se ve afectado en el territorio sur de Chile. Se coloniza el estrecho de Magallanes y se funda el puerto de Bulnes. Se funda el nuevo asentamiento de Punta Arenas. Se funda Puerto Montt y Puerto Varas. Se coloniza Valdivia. Se coloniza Yanquihue y Arauco. Desarrollo económico y territorial. Desde la década de 1830 se inicia lentamente una serie de catastros que buscaban delimitar las nuevas zonas que serían ocupadas por los chilenos y chilenas de la nueva república. Estos catastros sirvieron para conocer la estrategia de ocupación de territorio, aspecto que preocupó a la mayoría del gobierno del siglo XIX. Así se ocupó el territorio de la Araucanía y el territorio de Magallanes con la idea de usar dichos territorios con inmigrantes, ya que no había gran cantidad de población nacional dentro de esos lugares debido a los climas desfavorables. En el ámbito económico, la economía de la época se basaba en la exportación de trigo, tras la fiebre de oro en California. También de la exportación de plata y cobre tras el desarrollo de la revolución industrial en Londres. Construcciones urbanas civiles. Durante el periodo conservador se realizaron muchas obras y construcciones para el crecimiento de la ciudad. Entre las principales encontramos construcción del primer ferroviario de Chile entre Copiapó y Caldera, en el gobierno de Montt, líneas telegráficas y telefónicas, redes de alcantarillado, agua potable, iluminación pública, construcción de puertos y caminos, y la creación de la Universidad de Chile, el Museo de Bellas Artes, Escuela Normal de Preceptores y posteriormente también la Red Nacional de Ferrocarriles. Desarrollo educacional. Durante el periodo conservador, la educación es un factor muy importante a destacar, pues este desde el gobierno de Prieto empieza a fortalecer la educación superior junto con la secundaria. Desde 1832, el gobierno fomentó la creación de escuelas primarias y dominicales a través de la Iglesia en Santiago.
En 1842, el sistema educacional se vio fuertemente golpeado por la escasez de profesores durante el gobierno de Montt. En el mismo año, el gobierno de Montt se funda la Universidad de Chile, bajo la rectoría de Andrés Bello, convirtiéndose esta universidad en el referente educacional superior del país. Esto también fue fundamental para la estructuración del sistema educacional primario y secundario.